atentado y muerte de 12 personas, entre ellos caricaturistas, de la revista satírica Charlie Hebdo en París, genera una amplia diversidad de criterios en torno a la tolerancia, el insulto, el derecho a la burla y a la honra, y la libertad de expresión. Una profunda investigación sobre esta tragedia basada en la objetividad permitirá alejar los riesgos de fraccionamiento de la sociedad y así poder evitar los posibles desequilibrios, tensiones y amenazas a la paz. Carlos Rabascal abre el debate y les toma el pulso político a los expertos en el tema. Hernán Reyes, Mauro Cervino, Francisco Sierra Caballero y Daniel Crespo. Pulso Político impulsa el diálogo con distintos puntos de vista para contrarrestar todas las formas de extremismo e imponer el respeto mutuo, la tolerancia y la comprensión. Bienvenidos y bienvenidas a Pulso Político en este martes 20 de enero. Como ustedes ya se habrán podido dar cuenta, lo que vamos a analizar el día de hoy tiene que ver con los lamentables acontecimientos sucedidos en Francia con actos terroristas ante o contra el semanario Charlie Hebdo. Lamentablemente hubo fallecidos y lamentablemente hubo un acto violento. Acto de violencia que lo rechazamos, como todo acto de violencia. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Fue un atentado contra la libertad de expresión o hay algo más allá? Acciones que generan reacciones. ¿El fundamentalismo es privativo tan solo del Oriente o es una respuesta hacia Occidente? Bueno, eso será el pulso político de esta noche. Fabricio Ceballos, muy buenas noches. ¿Qué nos tienes al respecto? Hola Carlos, amigos televidentes, muy buenas noches. En efecto, a inicios de este año, un acto terrorista generó conmoción a nivel mundial. Este hecho, sin duda, develó las posiciones extremas de varios grupos religiosos y también la posición de ciertos medios de comunicación sobre el entendimiento del concepto de la libertad de expresión. De inmediato, un resumen de lo ocurrido en París hace pocos días. Cerca del mediodía del 7 de enero, una balacera en el centro de París irrumpió el ambiente de trabajo en el semanario satírico francés Charlie Hebdo. Estas dos personas, identificadas como los hermanos Said y Sherik Kouachi, armados con fusiles de asalto y gritando «Alá es el más grande», dispararon y mataron a 12 personas, entre ellas a Sharf, editor del semanario, y 2 policías. Un hecho que estremeció a la opinión pública. Francia no ha terminado de ser objeto de amenazas, por lo tanto quiero instarles a estar vigilantes, a estar unidos y a movilizarse. Dos días después, los sospechosos fueron abatidos por efectivos de la policía francesa en una localidad ubicada a 45 kilómetros al norte de París. Se conoció que los hermanos Kouachi eran extremistas islámicos que habían recibido entrenamiento en uso de armas en Yemen por parte de grupos de Al-Qaeda. Decidimos, junto con las fuerzas de seguridad en el lugar, los gendarmes y la policía, que necesitábamos actuar de manera simultánea y rápidamente. La matanza de los caricaturistas de Charlie Hebdo provocó que millones de franceses y europeos manifiesten su rechazo en contra del terrorismo. Con carteles con la frase «Yo soy Charlie», expresaron su condena a la violencia y el respeto a la libertad de expresión. Estamos aquí para protestar, para mostrar que estamos en contra de esos criminales, esos asesinos que matan por sus ideas. No estamos de acuerdo, seamos religiosos o ateos. Es una inmensa sorpresa, es un despertar de la democracia y la libertad de expresión. Charlie Hebdo es un semanario satírico francés de izquierda fundado en 1992. Sus publicaciones han generado críticas y cuestionamientos en grupos islámicos, cristianos, judíos y de derecha. En el año 2006, las caricaturas con referencia a Mahoma motivaron a varias autoridades islámicas francesas a presentar una demanda en contra de la revista. Años después, en noviembre de 2011, las instalaciones del semanario fueron objeto de un atentado. Una bomba Molotov fue arrojada en su interior. En ese entonces, el editor Stéphane Charbonnier, conocido como Sharf, asesinado en el atentado, afirmaba lo siguiente.
Los musulmanes que viven en Francia no son los 3 idiotas que incendiaron Charlie Hebdo, pero por desgracia la gente va a explotar esto y decir que es el resultado de los musulmanes o este es el resultado del Islam. En el país, varios analistas señalan la importancia en este momento de discutir sobre los límites que tiene la libertad de expresión. Lo que creo que ha sucedido exactamente con la posición de los caricaturistas respecto a la figura de Mahoma es que es una sociedad que se arroga el derecho, por su tradición secular, de romper, digamos, ciertos mitos constitutivos de por lo menos de ciertos sectores fundamentalistas que dicen usted no me puede tocar la figura de que en tanto que es una figura sagrada. Yo no puedo decirle al caricaturista cuáles son los límites que él tiene o ella que debe manejar, pero probablemente habrá la necesidad con el caricaturista de hacer una discusión sobre los límites. Al igual que en Europa y varios países de Occidente, en naciones identificadas con el islamismo se realizaron grandes concentraciones, en las cuales se condenaron las publicaciones del semanario francés y el contenido de sus caricaturas. Le pedimos a nuestro gobierno pueda compadecerse de nuestras personas y mostrar la verdadera fuerza contra el insulto que se hizo hacia el profeta. Estamos aquí para defender los principios de la religión, pero no solo el Islam. Estamos aquí para defender la santidad del pensamiento religioso del Islam, el cristianismo y el judaísmo incluso. Fabricio Ceballos, Pulso Político. Sin duda, el hecho registrado en París el pasado 7 de enero pone sobre la mesa de discusión varias preguntas, entre ellas, ¿en qué papel queda la convivencia cultural religiosa en el mundo? ¿Y cómo se debe entender la libertad de expresión? ¿Tiene límites? Estos temas vamos a tratar este momento en Pulso Político. Carlos. Así es, Fabricio, muchas gracias por este claro reportaje. Y vamos a entrar entonces al análisis y, como siempre, hago una primera pregunta a mis invitados, cuya respuesta debe ser 30 segundos, ya para luego de aquello entrar a profundizar el análisis. Y comienzo con Francisco Sierra Caballero. Francisco Sierra Caballero, decía Gustavo Dessal, ¿estamos frente a una guerra santa? Yo creo que el problema que se está planteando es un problema de comunicación y de diálogo intercultural, que es histórico, en el caso de Europa, en los debates que ha tenido con el Islam, pero que se actualiza en un nuevo contexto, un contexto global, mundial, en el que, por cierto, los medios de comunicación están solo de un lado, están concentrados en cierta cruzada y precisamente con un sesgo islamófobo preocupante y lleva de años atrás, desde la primera guerra del Golfo, planteando dilemas y debates públicos sobre el papel y la representación. Ya vamos a ampliar el tema, Hernán Reyes. O nosotros o ellos, parecería que esto fuera una confrontación entre Occidente y Oriente. ¿Acaso Occidente no ha sabido comprender a Oriente? Creo que habría que hablar de una situación histórica de colonialismo, no solamente de rechazo o de falta de comprensión. Creo que hay que tomar en cuenta factores objetivos de abuso de poder, factores objetivos de conquista, factores objetivos de explotación. Y yo no quisiera dividir Oriente versus Occidente. A mí me parece que es mucho más complejo la trama de poder que se presenta en el mundo, no solamente en el mundo contemporáneo, y creo que es bastante reduccionista reeditar esa vieja tesis de que lo que hay y va a haber en nuestro siglo, siglo XXI, siglo XX, las guerras más importantes van a ser guerras de civilizaciones Oriente y Occidente. Creo que el problema es más complejo. Dentro de Oriente existe mucha presencia de Occidente y viceversa. Vamos también a ampliar el tema. Mauro Servino, lo sucedido en Francia es un atentado contra la libertad de expresión. Yo diría que no, porque si entendemos por libertad de expresión el hecho de que se pueda expresar, digamos, libremente algo que ofende, algo que está agrediendo, y no solo agrede hoy, sino que se inserta en un contexto histórico de permanente agresión de Europa, de Occidente, hacia Oriente, hacia un mundo que Occidente y Europa ha siempre inferiorizado para su propio beneficio. Es evidente que no podemos hablar de libre expresión, sino que estamos hablando de una agresión, una nueva agresión, frente a un mundo que ha sido representado por Europa de modo tal que le fuera conveniente. Gracias, Mauro. Daniel Crespo,
¿El terrorismo argumentado en el Islam es la contracara del poder? Es una forma de enfrentarse a un poder que tiene subordinado a otra realidad, a otra otredad que efectivamente ha sido sujeta a procesos de control político, de colonialismo, y es la única manera en que se puede intentar un plano de igualdad, si es que cabe el término, para contrarrestar esta influencia. Es la manera en que un pueblo o un colectivo, o en este caso pues un grupo religioso, puede enfrentarse a un poder estatal mucho más estructurado, frente al cual no tendría otra posibilidad. Gracias, Daniel. Bueno, iniciamos Pulso Político, pero amigos televidentes, este es un tema que ha sacudido la conciencia mundial. Queremos invitarlos a ustedes que participen a través de las cuentas Twitter, que seguramente en los caracteres de la pantalla están apareciendo, y también que llamen a dar su opinión, siempre con respeto, por favor. Bueno, iniciamos entonces el análisis Pulso Político. Comienzo contigo, Hernán. Hernán, tú dices, este es un tema complejo. Esto no se va a traducir en la tradicional guerra de civilizaciones Oriente-Occidente. Oriente está en Occidente y Occidente está en Oriente. Pero también hay mucho juego de intereses. ¿En qué fundamentas esa complejidad que tú dices? Bueno, creo que cuando se habla de violencia, y de hecho todo el mundo, no creo que haya nadie medianamente sensato que no haya rechazado un asesinato, un crimen cometido y lo haya vinculado con un acto terrorista. Creo que habría que conceptualizar cuando hablamos de terrorismo de qué hablamos. Hablamos efectivamente de una reacción que desborda absolutamente la posibilidad de un entendimiento en términos racionales y que llega hasta la destrucción del otro, hasta la destrucción del adversario. En ese sentido, creo que a ratos se confunde demasiado fácilmente, y por eso decía que es un tema complejo, lo que es violencia con lo que es terrorismo. Fácilmente, si es que uno no define bien los términos, uno podría pensar que dentro del mundo europeo, dentro de Occidente, también existen claras muestras de terror y de terror permanente que se ejerce sobre las poblaciones. Uno podría decir además que se ha confundido violencia con terrorismo. Hay muchas formas de violencia. La violencia simbólica es una de ellas y permanentemente va reproduciéndose y va provocando reacciones como las que ha provocado. Desde ese punto de vista, lo peor que pudo haber pasado, yo diría inicialmente, aunque luego se fue atenuando y matizando, fue esta suerte de identificación absoluta con las víctimas, sin querer, sin pretender, tratando de bloquear o de blindar toda reflexión analítica sobre el caso. Creo que esto refleja una politicidad muy fuerte en el sentido que mencionaba Francisco, es decir, los medios de comunicación enfocaron de manera absolutamente unilateral, y esto se ha visto en redes a través de una serie de imágenes y de memes, de manera unilateral un hecho repudiable, efectivamente, el asesinato de 12 personas de una revista y de 4 personas más, me parece, en un supermercado luego. Jamás con la misma nitidez ni con la misma precisión que dejaron de cubrir acontecimientos violentos y ciertamente de terrorismo de Estado, por ejemplo, verificados en Medio Oriente. Gracias, Hernán. Francisco, pero el tema es, tú mencionas los medios de comunicación que no cumplieron un rol más crítico, más objetivo, que solo lo pusieron desde una óptica. ¿Será acaso, ahí no se refleja un poco el no comprender a Oriente, que el Occidente quiere exportar los conceptos occidentales de libertad y democracia a Oriente? Bueno, ahí hay dos variables. Una que es de poder y de estructura. Los medios de comunicación globales, quedó muy evidenciado en la Primera Guerra del Golfo Pérsico, son una única mirada para tratar la geopolítica y las relaciones internacionales. Y esa mirada, desde Nasser hasta nuestros días, va en contra de toda la realidad del mundo árabe. En la propia estructura, desde el lobby judío en la industria audiovisual estadounidense, pasando por el paradigma Fox o el paradigma Murdoch. Esa es una realidad. La otra cuestión que es grave es que el propio mundo occidental, que se dota unas reglas de ética y de ontología informativa, no las respeta, empezando por la cobertura de las víctimas. Víctimas que no se ha respetado, y la mayoría de los códigos, empezando por la UNESCO y la mayoría de países, se habla insistentemente de respeto a las víctimas, de cobertura, de equilibrio, de contrastar fuentes. Esto no ha sido así y ha recorrido, especialmente hoy en Europa, una corriente de islamofobia, de racismo, de xenofobia preocupante, y lo que más llama la atención es que cada vez más los medios de comunicación están en unas rutinas productivas, hay pocos espacios si uno analizara las parrillas de programación.
espacios como este, Pulso Político, de reflexividad. Y esto es lo que distingue al ser humano, la capacidad de autoobservación y de crítica. Estos espacios en los medios de comunicación, en modo alguno, se han apuntado. Es decir, no ha habido una reflexión en términos de pensamiento radical, las raíces, por qué se dan estos conflictos, cómo se ha incrementado el terrorismo, pareciera algo natural que surge porque los genes del pueblo o de la religión se da una circunstancia que lleva al terrorismo, y en modo alguno es así. Hay una historia de oprobios, ha habido asesinatos. El mismo día de los atentados de París, pues ha habido numerosas muertes a nivel internacional en países árabes de atentados que no se han señalado, o el caso de Palestina, que es bastante grave. Los medios de comunicación tienen en la estructura una visión y luego otros elementos que habría que cambiar. Siempre se ha insistido, y lo enseñamos en las facultades de comunicación, que los medios son etnocéntricos, hay un principio de proximidad. Lo que es cercano me interesa. Si en un avión mueren 200 pasajeros, pero hay uno que es ecuatoriano, se va a resaltar la dimensión ecuatoriana, como si el resto, los 199, no fueran seres humanos que también merecen respeto. Y esa mirada que prevalece en los medios, lamentablemente, para el tema de las relaciones internacionales, pese al mito de que los medios contribuyen a la paz, es todo lo contrario. La historia de la comunicación es que han sido arma de guerra, ¿no? Ahora, Daniel, le estamos poniendo entonces una etiqueta al Islam, a los musulmanes, en el sentido que gente violenta, gente que no respeta la vida. No estamos metiendo a todos en un mismo saco y estamos generalizando el tema desde el análisis y la óptica de Occidente. Es una proyección bastante fuerte. ¿Sí? Nosotros nos podemos pensar desde una visión de la otredad y cómo hemos construido esa imagen, esa imagen del otro musulmán, ¿sí? Y la importancia de los contenidos que se ha ido proyectando cada vez ha sido más fuerte, generando un distanciamiento mayor entre lo que es la realidad y lo que queremos observar en esa realidad. Es un conflicto, en términos históricos, esto viene desde muy atrás, ¿sí? Cómo la Europa occidental en la Edad Media se figuraba, ¿no es cierto?, al mundo islámico, los términos que se utilizaban, que era un ismaelita, qué es lo que sucedía con los cristianos en Oriente. Ya se comienza a dar una imagen que además tiene ciertos rasgos físicos, ¿sí? Esto se mantiene, ¿sí? Esto se mantiene en el tiempo, y cuando nosotros llegamos al siglo XX también tenemos que tener una reacción contraria, ¿sí? El colonialismo europeo pues también va a producir unas imágenes del otro europeo que también comienzan a tener características violentas, ¿sí? De opresión. Porque en este juego también tenemos que ver que no solo va para el lado, digamos, occidental, sino que estas imágenes se construyen en el Oriente sobre ese Occidente. ¿Esas imágenes de qué vienen? Pues obviamente de una relación que ha sido profundamente asimétrica de siglos y que ha derivado en un conflicto cada vez peor, especialmente a raíz del colonialismo europeo en estas áreas. Nosotros, por lo tanto, hemos tendido a esta estereotipación. Es tan grave que inclusive confundimos términos. Hace un momento se hablaba de la necesidad de distinguir términos. Metemos del mismo saco qué es árabe, qué es musulmán, no distinguimos lo que es un persa, lo que es un chiita, lo que es un sunita, todo entra en el mismo saco, ¿sí? Muy poco se hace por investigar, bueno, qué diferencias podemos encontrar entre diferentes grupos musulmanes, cómo juega también el papel étnico en esto, porque no todos los musulmanes son árabes. Esas cosas, en el momento en que uno se va a los medios, están profundamente confundidas. Entonces, eso demuestra esta homogenización del fenómeno de una forma negativa. ¿Sí? Ahora, Mauro, el tema es el siguiente. Acciones generan reacciones. Occidente también tiene, o también ha tenido actos que se podrían considerar fundamentalistas. En ese sentido, estas acciones que generan reacciones, ¿se van a derivar más, se va a amplificar más estos actos de violencia, considerando que una de las primeras acciones que tuvo el presidente de Francia es mandar casualmente portaaviones? Mira, tenemos que tener claro que gracias a la empresa en su conjunto, los medios hegemónicos, los medios europeos, de poder nombrar y hacer eco de lo que es el discurso manejado desde un primer momento por el presidente francés y el gobierno, entre paréntesis, un gobierno con bajísima popularidad. Creo que estaba Holanda hasta hace 10 días, 15 días, estaba por encima del 10%, 15%, estaba en estos porcentajes. Su aceptación, popularidad, en fin, algún tipo de estos datos. El poder de los medios de comunicación de nombrar determinados acontecimientos con ciertos significantes, con ciertos términos. Acto terrorista, por ejemplo. Y entonces, para responder a tu pregunta, si uno hace una reflexión y dice, bueno,
¿qué pasó? ¿Por qué no se llamó acto terrorista la intervención de la OTAN cuando en el 99 bombardeó la televisión serbia, matando 16 periodistas? Y todo el mundo aplaudiendo, diciendo que eso era un acto, digamos, de guerra justa, ¿no? Como se empezó a especular y decir, matando periodistas, diciendo que era una televisión que estaba en manos de Milosevic, del líder serbio, y que por lo tanto había que matar porque era fuente de propaganda, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el problema es que una vez más estamos frente a una realidad, seguramente una doble moral, pero estamos frente a un poder de nombrar, que es Occidente, que es Europa, que son algunos países europeos, en consonancia con los Estados Unidos indudablemente, con la complicidad de los medios de comunicación que se atrincheran y todo el mundo, digamos, para defender este principio de libertad de expresión, que como sabemos en realidad no es otra cosa que un derecho, que ellos consideran un derecho, pero que para algunos, como en mi caso, debería ser un deber. De esto podemos hablar quizás más adelante, pero es un derecho ejercido para, digamos, repito, para ofender y para nombrar determinados actos, determinados gestos, de un modo que es conveniente, para hablar de reacción, supuestamente a las víctimas. Porque ¿quién es que gana? Así como en el 2001, después de septiembre de 2001, el que ganó o quien ganó fuertemente del atentado de las Torres Gemelas fue la familia Bush, fueron los Estados Unidos, los halcones de los Estados Unidos. ¿Quién gana ahora aquí? Con una popularidad en el piso de Hollande, 3 millones de gente apoyando ¿qué cosa? Gracias a la caja de resonancia de los medios de comunicación, y ahora estamos viendo que los primeros datos dicen que Hollande ha subido en cuanto a aceptación. Gracias a una retórica que todavía, una retórica europea de la igualdad, de la hermandad, de la libertad, etcétera, etcétera, que todavía hace sentido en la mayoría del pueblo francés. ¿Tú querías opinar algo? Sí, quizá en la misma línea. Creo que este hecho y la reflexión suscitada después de los acontecimientos, creo que revela de alguna manera la caída de otros mitos. Me parece que uno de los mitos que cae, y que es uno de los mitos más fuertes quizá de la modernidad, se refieren al mito de la tolerancia como principio único y quizá basamento fundamental de la convivencia democrática. Me parece que ni Charlie Hebdo era vi un reportaje, decía un semanario de izquierda, no sé si era de izquierda, a mí me parece que habría que eso analizarlo más a fondo, quizá tenía un corte más anarquista, si se quiere, irreverente, a ratos, no sé si colocarle una etiqueta ideológica como tal, pero yo creo que la tolerancia, que hay distintas formas de tolerancia, una tolerancia desde lo estético, pasando por lo moral y terminando en la tolerancia religiosa, que parecía ser de alguna manera el sumum de esos principios de igualdad, libertad y fraternidad instaurados desde la modernidad, definitivamente se ve que estalla en pedazos. Ni Charlie Hebdo fue tolerante, ni buena parte del mundo y de las personas que habitan este mundo admiten esa tolerancia frente a la blasfemia, frente al ataque a sus creencias que para ellos son sagradas. Vamos a hablar sobre Charlie Hebdo ya como medio, llamemos así, en el segundo bloque. Pero, a ver, cuando le hice la pregunta a Daniel Crespo si el terrorismo conceptualizado en el Islam es la contracara del poder, la pregunta es, Francisco, ¿estamos hablando aquí de una acción simplemente terrorista? ¿O estamos hablando que dentro de este poder terrorismo hay otros poderes y sobre todo intereses económicos mucho más grandes que hacen mover al mundo y que generan todo este tipo de reacciones militares en algunos casos o como las que acabamos de ver? Hay elementos que en la cobertura de los medios son puntuales y tienen una amplia cobertura. Un acto de terror, un atentado, tiene una amplificación en la cobertura espectacular. Pero hay otra violencia, comentaba antes Hernán, la violencia simbólica, el poder estructural, que no se ve sistemáticamente, pero que está generando caldo de cultivo para esta situación que vive en los procesos neocoloniales que ha experimentado la región y de manera muy intensiva en los últimos años, que ha incrementado notablemente el terrorismo. Por tanto, cuando uno hace un análisis de estas situaciones, no puede quedarse en el acontecimiento porque no va a entender el contexto general. Y el contexto general
sobre si es un problema de libertad de expresión o la circunstancia, nos remite a la estructura de poder. Simbólicamente, a pesar de la emergencia de Al Jazeera como un contrapoder, una voz del mundo árabe, realmente es muy asimétrico y ha sido crecientemente asimétrico en todos los términos. En los procesos de independencia y descolonización que ha habido en los países hemos vuelto atrás históricamente. Esos contextos históricos y políticos son los que explican estos acontecimientos. Y tratar de poner una venda y simplemente hacer unas manifestaciones de que todos somos Charlie es negar los hechos históricos, el contexto que hace posible justamente poner soluciones en política pública y en la política internacional. Antes hablabas de un doble rasero. Bueno, en las relaciones internacionales hay muchos mitos. El mito de la paz, el mito de que la comunicación es democrática y que el libre flujo de la información es real. No es cierto. La perspectiva que domina en el mundo es la perspectiva de Estados Unidos y el mundo de los países del norte. Y los países del sur, específicamente el mundo árabe, ha sido en todas sus reclamaciones históricas, el caso de Palestina es sangrante, cómo ha habido un giro y se han vulnerado todos los derechos en Naciones Unidas de una reivindicación histórica como pueblo, como Estado, en el que la cobertura de los medios ha sido absolutamente contraria a cualquier posición al respecto. Y en esa línea, Daniel, casualmente en estos últimos días, y creo que tú, Hernán, incluso lo subiste al Facebook, CNN entrevistaba a un especialista en el tema, que era el profesor Reza Asian. Y prácticamente los comentarios y la estructura de las preguntas de los periodistas de CNN estaban prácticamente era para etiquetar al Islam en cuanto a sus reacciones violentas o una cultura o una religión violenta de irrespeto a la vida. Y este profesor desnudó muchas cosas. Es decir, primero, no se puede generalizar, porque no todos los que conforman estos grupos religiosos actúan de la manera como CNN lo estaba estableciendo. ¿Qué opinas tú? Bueno, primero es una verdad de perogrullo, no se puede jamás generalizar, ¿no? No podemos intentar establecer un escenario a partir de ello. Aquí lo que tenemos que comprender, para comprender una religión, toda religión, en este caso que tenga un texto sagrado, ese texto sagrado requiere de una exégesis, requiere de una interpretación, ¿sí? Y las formas en que históricamente un pueblo que practica una religión interpreta esos textos sagrados es la que le va dando forma a su sociedad, la forma en que va reaccionando, la forma en que va relacionándose con otros grupos sociales. Si es que nosotros queremos comprender más al Islam, tendríamos que primero ver que no existe no es homogéneo, ¿sí? En cuanto ya tenemos, para empezar, tenemos tres corrientes importantes. Está el sunismo, está el chiismo, está el jarichismo. Nadie se acuerda en Occidente del jarichismo, pero el jarichismo existe, ¿sí? Y dentro del sunismo también tenemos diferentes escuelas, ¿sí? Diferentes escuelas de interpretación que terminan siendo escuelas jurídicas, ¿sí? Porque esa es una realidad que también se tiene que ver. La relación que existe entre el derecho que rige a la sociedad, que rige a la comunidad, y cómo esta viene directamente emanada del texto sagrado, ¿sí? Es algo que las sociedades occidentales desde la modernidad ya tenemos absolutamente disociado. Ese ya es un primer error de aproximación, ¿sí? Nosotros ya no vivimos bajo un precepto bíblico, ¿sí? Hemos entendido una forma distinta de organización social, de organización política, ¿sí? Que es imposible de entender en un contexto musulmán, dado que la ley tiene que derivar directa. O sea, la forma en que la UMA, la comunidad, se rige, ¿sí? La Sharia está derivada directamente del mensaje, ¿no es cierto?, del texto revelado. Cómo yo interpreto eso me da lugar a diferentes escuelas jurídicas. Así que ya desde un principio tenemos una diversidad de cómo se interpreta el texto, ¿sí? Y ahí nace la falta de comprensión. Ahora, en el segundo bloque vamos a tratar sobre el tema si la libertad de expresión tiene límites. Pero antes de irnos a la pausa y el segundo bloque, voy con Fabricio Ceballos. Fabricio, ¿qué tenemos? Carlos, señores invitados, amigos televidentes, bueno, planteamos a través de nuestra cuenta de Twitter, @STV_noticias, dos preguntas. La primera, ¿cómo se puede evitar el fanatismo religioso? Y también otra pregunta, ¿la libertad de expresión debe ser entendida como un derecho con o sin límites? Esto es lo que nos han respondido nuestros amigos ciudadanos. No se trata de inocentes caricaturas hechas por libres pensadores, sino que se trata de mensajes. Estos son pretextos para invadir, nos responde Ángel Sterling. Maximiliano Fajardo nos envía un mensaje con su respuesta. Todo tiene su límite, hasta la libertad de expresión. No confundamos libertinaje de expresión. Álvaro Gallegos también nos envía un mensaje. Ante todo, respetar las creencias particulares. La libertad de culto es todo.
Son las primeras respuestas que tenemos, Carlos. De inmediato, más adelante, presentaremos más respuestas que nos llegan a través de nuestra cuenta @STV-noticias. Carlos. Gracias, Fabricio. Bueno, esos son los comentarios de nuestros amigos televidentes. Al regreso vamos a comentar sobre esos comentarios, pero también aquella pregunta, y lo vamos a enfocar desde la libertad de expresión. ¿La libertad de expresión tiene límites? Regresamos. Bueno, regresamos. Estamos analizando sobre lo sucedido en Francia, este lamentable suceso contra esta publicación denominada Charlie Hebdo. Tenemos en la línea telefónica a un televidente, Diego Beltrán de Zamora Chinchipe. Diego, muy buenas noches, gracias por llamar. Su comentario. Buenas noches. Bueno, mi comentario es que partiendo de los, justamente, va a dar algunos comentarios de los panelistas. Humildemente, mi opinión es que hay una premisa, hay una situación muy clara de que en todo acontecimiento, en este caso de lo que pasó allí, el atentado a este periódico, siempre va a haber una preacción, una acción y una posacción. Para mí, que realmente la preacción es que partiendo de la premisa de que los medios de telecomunicaciones, los medios de información son un poder que de hecho se lo está utilizando para manipular o para distorsionar la verdad o para fomentar muchas situaciones que se puede decir hasta generar muchos comentarios en contra de tal situación o de tal país, o incluso hasta pueden generar guerras, todas esas situaciones. Gracias, Diego. En esta premisa hay una clara tendencia de ciertos poderes de que tratan de provocar justamente esa situación que está haciendo el periódico, ya que la libertad de expresión no es que se trata de tener límites, sino se trata de respeto. Gracias, Diego Beltrán, por su comentario. Pero en relación a este comentario de Diego Beltrán, me gustaría que podamos poner la declaración que dio el director de Charlie Hebdo, Stéphane Charbonnier, en el 2012 a diario El País. Si lo tenemos listo, me avisan para compartirlo con los televidentes. En todo caso, lo leo. Decía el director en el año 2012, si nos planteamos la cuestión de si tenemos derecho a dibujar o no a Mahoma, de si es peligroso o no hacerlo, la cuestión que vendrá después será si podemos representar a los musulmanes en el periódico y después nos preguntamos si podemos sacar seres humanos. Y continúa, y al final no sacaremos nada más. Y el puñado de extremistas que se agitan en el mundo y en Francia habrán ganado. Pero también declaró lo siguiente: es más peligroso autocensurarnos que publicar. Hernán Reyes. Creo que no se puede hacer generalizaciones de ese tipo. A mí me parece que así como sería, digamos, fuera de lugar querer intentar justificar por un tipo de expresión, cualquiera sea un asesinato, yo creo que, insisto, no se lo puede hacer, no se lo debe hacer por un sentido básico, diría yo, de humanidad. Yo creo que tampoco es dable olvidarnos de algunos hechos anteriores. En Europa no es solamente Francia, sino son varios países donde venía permanentemente publicándose caricaturas, imágenes, representaciones humorísticas, satíricas, referentes al islamismo y referentes a Mahoma. Ya desde el año 2004, con la muerte de un realizador cinematográfico, Theo Van Gogh, me acuerdo del nombre por su similaridad con el gran pintor, varios periódicos, no solamente en Dinamarca, sino en la propia Francia, y no únicamente este semanario, venían publicando, ¿no? Ustedes se acordarán, 12 caricaturas de Mahoma que recibieron y que fueron, digamos, el inicio de las amenazas de muerte que se hicieron a quienes siguieran violentando así la creencia sagrada de esa religión. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que la libertad de expresión, yo no me gusta mucho la palabra libertinaje. Yo creo que hay más que abusos, insuficiencias de la libertad de expresión, porque yo creo que no se la entiende siempre contextualizada. La libertad de expresión exige previamente
que no sirva esta para mercantilizar la vida humana, para matar a alguien, para hacer daño, para lacerar, para explotar. Creo que esto es, hasta en algunas de las mentes más lúcidas del liberalismo, creo que es una condición fundamental para que pueda hablarse de libertad. Ahora, ¿pero qué perseguían estas caricaturas? Porque cuando uno lee estas declaraciones del director de Charlie Hebdo, Stéphane Charbonnier, dadas a Diario El País en el 2012, ¿qué perseguían estas caricaturas? ¿Qué mensajes enviaban de ironizar, ridiculizar y una sátira con Mahoma, sabiendo la reacción ya de antemano a lo que iba a producir? Todos somos conscientes y compartimos que no hay libertad de expresión sin responsabilidad. Desde la era Roosevelt sabemos que hay que poner límites para proteger las propias tradiciones, la identidad cultural, los principios. El problema no es, y especialmente la prensa satírica, que hay que señalar que no es periodismo del modo tradicional, es una situación aparte cuya función, su razón de ser, es transgredir la norma, los códigos culturales. Y eso es legítimo y es necesario en cualquier sociedad. El problema es cuando tú haces una caricatura tras otra, tras otra, tras otra, sistemáticamente durante tiempo. Ya no estamos hablando quizá, y habría que discutirlo, de libertad creativa, de opinión, del derecho a opinar y también a transgredir cualquier norma o religión, que puede ser incluso hasta positivo para una sociedad. Transgredir los códigos es la base para una reproducción y avance de una sociedad. Cuando se hace sistemáticamente y solo o exclusivamente con una religión y no con otras, empezamos a plantear que ahí puede haber varias razones. Una, que es muy factible, es desde la propia mercantilización. Estamos hablando de un semanario progresista, pero que también está sujeto a unas leyes del mercado, necesita vender. Y después de lo que ha ocurrido en París, son más de 3 millones, probablemente llegue a 15 millones en diferentes ediciones la que venda el semanario. Y esta razón está imprimiendo, un célebre filósofo señalaba, la primera libertad de prensa consiste en no ser una industria, es decir, que no esté mercantilizado. Es verdad que la sátira y la prensa satírica tienen que jugar con la ironía y transgredir los códigos. El problema hasta cuándo y cómo. Si sistemáticamente se hace de un solo lado, eso evidentemente plantea un problema de convivencia cultural, ¿no? Ok, a ver, Mauro, pero analicemos esta declaración para después hablar sobre los límites de la libertad de expresión. Cuando el director de Charlie Hebdo hace esta declaración y analicemos el contenido, dice, si nos planteamos la cuestión de si tenemos derecho a dibujar o no a Mahoma, de si es peligroso o no hacerlo, la cuestión que vendrá después será si podemos representar a los musulmanes. O sea, viene inmediatamente después en el periódico y después nos preguntamos si podemos sacar seres humanos y al fin no sacaremos nada. Pero esta es la parte que más me preocuparía. Y el puñado de extremistas que se agitan en el mundo y en Francia habrán ganado. Ahí no hay ya una estigmatización. Es una declaración, es una afirmación que yo diría cínica, por decir menos. Porque en el caso específico de las caricaturas, de la representación de Mahoma y de una parte de la religión musulmana, en fin, por parte de esta revista y de otras revistas anteriormente, la revista danesa, en fin, deberíamos preguntarnos, antes de pensar en el derecho de la libertad de expresión, deberíamos pensar en por qué y para qué se produce ese tipo de representación. O sea, un periodista, un caricaturista, y obviamente hay que hacer esta precisión de que una cosa es la sátira y otra cosa es la información. O sea, libertad de expresión se pretende aplicar a cualquier cosa y me parece que los límites, si se puede discutir de límites, son muy diferentes si se habla de información o de sátira política. Pero esta, por ejemplo, es sátira política. ¿De qué modo podríamos entender esto como sátira política? Cuando la pregunta entonces es, yo le haría una pregunta, bueno, ahora ya está muerto, pero yo le preguntaría a alguien que sigue pensando en el derecho de la libertad de expresión, el derecho de poder decir lo que le venga en ganas. Y yo le preguntaría, bueno, pero ¿por qué emites ese contenido y para qué? Cuando se emite un contenido de sátira política es porque se quiere distorsionar, se quiere afrontar, digamos, un poder político, el poder político en un país, un determinado país,
Pero cuando se quiere hacer mofa o cuando se quiere, digamos, hacer una agresión burlesca de Mahoma o de elementos de la religión, ¿a qué se apunta? ¿Pero es un tema burlesco o hay aquí una asociación Mahoma, musulmanes, extremismo? No, es que ahí está la cuestión. La cuestión es que cuando uno se pregunta el por qué, todo caricaturista, toda persona que emite un contenido tiene que pensar que su contenido será leído, interpretado en un contexto más amplio, no solamente en el contexto de Charlie Hebdo o de la revista que sea o del contenido propiamente dicho. Tiene que ser leído en un contexto más amplio. Y si ese contexto más amplio es una historia muy pesada de Europa hacia Oriente, por eso que es cínica también la afirmación de Hollande cuando dice se trata de un gesto de extrema barbarie. Ese es el primer comentario que hace Hollande, identificando al otro como barbarie. Y de ahí obtiene todo el apoyo de parte de los franceses manipulados, que evidentemente dicen, ellos son los bárbaros y nosotros somos los portadores de los grandes valores de la humanidad. Y se puede calificar ese acto también como un acto de terrorismo. Pero, Carlos, el fanatismo religioso, que hay generalizaciones que no hay que hacer, pero sobre todo los grupos extremistas, Al-Qaeda, los talibanes, ISIS, todos los grupos, ¿quién los inventó? Pero preguntémonos eso. Estados Unidos, ¿quiénes son los aliados estratégicos de Estados Unidos? Quedémonos con esa pregunta. Dos países, ¿quién los inventó? Pakistán y Arabia Saudí. Quedémonos con esa pregunta. Primero, antes de ir donde Daniel, que te voy a hacer esa pregunta, vámonos con un televidente, Luis Vera, de la ciudad de Quito. Luis Vera, gracias por llamar. Buenas noches. Tu comentario. Buenas noches, señor Rabascal, y felicitaciones por el programa. Bueno, primero mi nombre es Luis Vega. Vega, perdón. Sí, gracias. Permítame hacer un comentario rapidísimo. Yo pienso de que, siendo un ciudadano de a pie, la libertad de expresión debe tener límites. Y discúlpeme que lo exponga así tan claro y preciso desde mi punto de vista y con mucho respeto. ¿Qué van a pensar los señores ciudadanos franceses si alguna vez algún individuo elimina en su bandera algún fluido orgánico de su organismo? ¿Qué van a pensar? ¿Les va a gustar? Solamente eso nomás, señor Rabascal. Gracias. Tenemos otra participación ciudadana, Franco Rodríguez, no me han dicho de dónde. De Puerto Viejo, Manabí. Franco Rodríguez, su comentario. Fran Rodríguez, Puerto Viejo. Fran Rodríguez. Sí, mire, tenemos que entender cada cosa en su contexto. Para yo ofender el nombre de Mahoma para un musulmán extremista, es como que alguien entre en nuestros domicilios, viole y mate a todas nuestras familias. No hay que provocar a los extremistas. Todo eso quería decirte. Buenas noches. Buenas noches, Fran. Bueno, vamos a Daniel. ¿Qué opinas de lo opinado por Mauro en esta última intervención? Pero también esta parte de la declaración del 2012 del director de Charlie Hebdo. ¿Es más peligroso autocensurarnos que publicar, haciendo alusión a toda la declaración anteriormente leída? ¿Hay una declaración de principio de lo que él considera libertad de expresión o hay una confusión de lo que realmente es la dimensión de la libertad de expresión? Bueno, serían dos cosas distintas, empezando por lo primero, esto de cómo entender la libertad de expresión. Yo creo que esta es una circunstancia importante para poder retomar una discusión sobre cómo las tradiciones, los conceptos que se han ido consolidando en el pensamiento ilustrado occidental se relacionan entre sí. ¿Sí? Si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, esta máxima, ¿no?, de la Revolución Francesa, el pensamiento ilustrado del siglo XVIII, de la igualdad, la fraternidad, la confraternidad, bueno, tenemos igualdad, libertad. Si nosotros nos vamos hacia el siglo XX y vamos al primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, queda establecido que todos los seres humanos somos libres e iguales. ¿Iguales en qué? En dignidad y derechos. Entonces estamos estableciendo una relación, ¿sí?, donde la libertad y la igualdad tienen que ir de la mano, ¿sí?, con lo que entiendo mis derechos, mi dignidad. Eso ya está marcando desde su mismo ser los límites que debe tener la libertad de expresión, igual que todo el resto de derechos humanos fundamentales. Si comprendemos los derechos fundamentales como inmanentes de la naturaleza humana, sea lo que sea que entendamos por naturaleza humana, la naturaleza humana pues, es limitada, por lo tanto los derechos emanados de la misma tendrán que tener un tope.
Si nosotros vivimos en un colectivo, en una sociedad, esos límites vendrán dados por la forma en que nosotros hemos establecido un contrato social, cómo nosotros entendemos eso. En última instancia, por lo tanto, la libertad de expresión tendría que ser una construcción, ¿sí? No tendría, y tendría que ir cada cierto tiempo ser evaluado cómo estamos relacionándonos socialmente. Hasta qué momento estamos lesionando la dignidad, la igualdad de ese otro. Y si es que estamos jugando sobre el mismo un tablero balanceado, que es igualdad. Hace un momento se hablaba de las disparidades en los medios de comunicación. Entonces, de entrada no estamos jugando en un tablero igual. Yendo hacia lo segundo, estoy intentando ser sintético por ello, sobre quiénes crean a estos grupos. Es verdad que hay potencias hegemónicas y potencias regionales que se han beneficiado de ello para poder generar, más bien potenciar estos grupos. No es que no han existido, porque también podríamos caer al otro extremo del análisis en pensar que son, per se, una creación occidental. Y eso también implicaría una visión un poco distorsionada. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestros países históricamente? ¿Han existido grupos radicales con anterioridad? ¿Sí? Se han dado en otros grupos religiosos, en otros periodos históricos, este tipo de expresiones. Entonces podemos ver que en la historia, por ejemplo, en el caso medieval, tanto el mundo cristiano occidental como el mundo islámico, sí hemos tenido grupos que podríamos considerar con características de extremistas. Gracias, Daniel. Bueno, antes de irnos al bloque, vamos de nuevo con Fabricio Ceballos. Fabricio, parece que vienen muchas llamadas, no podemos atender a todas, 1000 disculpas, vamos a tratar de hacer lo posible, ya entramos a la recta final, pero también siguen llegando mensajes por las redes sociales. Así es, Carlos. Importante participación a través de las redes sociales. Nos han escrito a nuestra cuenta @stv_noticias. Recordamos 2 preguntas que planteamos al inicio del programa. ¿Cómo se puede evitar el fanatismo religioso? Y también, ¿la libertad de expresión debe ser entendida como un derecho sin límites? Los ciudadanos nos han respondido lo siguiente. Sebastián Fonseca, respetando a las susceptibilidades de los otros y entendiendo que las idiosincrasias de Oriente no es la misma de Occidente. Toti nos responde, evitando los fanatismos de las escuelas y colegios, además impulsar más el desarrollo cultural. Y Estuardo Montenegro, me parece que es el apellido, con respeto a la fe de los creyentes. Antes hubo la Inquisición y la imposición. Hoy se provoca y se burla de la espiritualidad. Son las respuestas que a esta hora de la noche registramos a nuestra cuenta @stv_noticias. Carlos. Gracias, Fabricio, y gracias a los amigos televidentes por su participación. Nosotros regresamos luego de una pequeña pausa. Regresamos, amigos televidentes, esto es Pulso Político y estamos analizando el atentado contra el semanario Charlie Hebdo. Comienzo con Francisco. Francisco, ¿hasta qué punto el ciudadano europeo debería estar preocupado? Porque se crea un ambiente o una amplificación de un nerviosismo, acciones, reacciones. Este envío del portaaviones también genera, recordemos que después del atentado, las Torres Gemelas, el mundo cambió. ¿Esto genera otro punto de quiebre y el ciudadano común europeo y el ciudadano americano debería estar preocupado? Debería estar preocupado y se ha puesto un acento en la amenaza a la libertad de expresión por los atentados. Yo estaría más preocupado por la conexión entre medios de comunicación, petróleo y las medidas de seguridad. En las últimas décadas, desde los años 90, desde la Primera Guerra del Golfo, siempre se había privilegiado la libertad de expresión frente a la seguridad. En el siglo XXI, finales del XX y principios del XXI, ya se habla solo de seguridad, con la paradoja de para defender la libertad de expresión, en modo alguno. Las medidas que se están haciendo de interceptación de las comunicaciones privadas en Internet, que ya se hizo después de los atentados de las Torres Gemelas, las medidas que se están tomando en Europa rayan posturas fascistas en algunos aspectos, de persecución de la diferencia. Por cierto, se ha dado poca cobertura sobre atentados en algunas mezquitas como reacción. Y en esta dialéctica ya hemos conocido en la historia de Europa momentos trágicos que es para preocuparse, empezando por la libertad de expresión, que en algunos países, como en España, con una ley mordaza, aprovechando la excusa de esta situación en París, se están tomando medidas que no solo impiden la libertad de opinión y de expresión, incluso la libertad de movimiento, de reunión y de manifestación. Para mí creo que es preocupante en estos momentos en Europa
Y no veo ese debate entre la profesión periodística, los medios de comunicación europeos. Todo lo más poner el énfasis sobre la barbarie y sobre esa dialéctica muy conservadora, muy reaccionaria de Huntington, de choque de civilizaciones, que es falsa, que es una dicotomía que en modo alguno aborda las cuestiones reales y de fondo que están trascendiendo en este evento, en este acontecimiento histórico, ¿no? Pero mientras se discute todo este tema, Hernán, entonces, de la libertad de expresión y todo esto, entonces los seres humanos, los ciudadanos del mundo, ¿vamos a perder toda esa privacidad y toda esa libertad que tenemos por estos actos? Bueno, hay una tendencia preocupante, ya lo menciona Francisco, hacia la securitización de la vida privada de las personas, no solamente, diría yo, en Europa, yo diría en el mundo entero. Y creo que es importante además aclarar que no se trató, diría yo, de lo que algunos medios han dicho, de una falla coyuntural de los sistemas de seguridad. A mí me parece que estamos viviendo un mundo donde precisamente el sistema que se ha constituido, este sistema de dominación de unos pocos países sobre el resto, ha marcado precisamente, como lo decía quizá Foucault, siempre reacciones, siempre resistencia. Esas resistencias están latentes y por lo tanto creo que la posibilidad de que cesen a través de mejorar los sistemas de seguridad en la vida de las personas en esos países, reacciones violentas por parte de quienes no tienen otra forma de expresarse sino a través de estos actos violentos que incluyen el asesinato y que bien podrían ser considerados terrorismo, al igual que podría ser considerado terrorismo aquellas intervenciones, llamémoslo así, de carácter bélico, que tienen pomposos nombres, nombres absolutamente, yo diría, eufemismos inaceptables, como por ejemplo las guerras humanitarias. La guerra humanitaria planteada fuera del continente norteamericano por Estados Unidos, las guerras humanitarias son absolutamente repudiables y yo creo que tienen las mismas características que este atentado, solamente que el número de muertos, el número de lesionados por esas guerras es infinitamente superior. Gracias, Hernán. ¿Estarías de acuerdo con lo que dijo Francisco? Esta conexión de medios, petróleo, estados, yo quiero agregarle Wall Street. Bueno, en un mundo tan globalizado donde las interacciones, no solo entre grupos humanos, sino entre diferentes sectores de la sociedad, económicos de la sociedad, cada vez es más cercana y es más evidente, no podemos disociar, ¿no? O sea, un grupo de poder tiene pues intereses en diferentes aspectos de la vida social, económica de las personas. Entonces, los entramados están ahí. Se mencionó también, por ejemplo, en el caso de Irak, por ejemplo, lo que es Halliburton, la familia Bush, como se mencionó hace un momento, quienes se beneficiaron de esto. Eso está ahí, ¿sí? Y podríamos realmente hablar mucho sobre ese aspecto. Tomando en cuenta que tenemos muy poco tiempo, hay algo que yo dejé mencionado hace un momento, que era esto de que es el momento adecuado tal vez para reflexionar desde Occidente, cómo entendemos estos mismos conceptos que han surgido de la tradición ilustrada occidental, ¿sí? La libertad de expresión, la libertad de conciencia. Pues bueno, si es que estos realmente son valores que tienen un carácter universal, deberían derivarnos de un segundo problema, ¿sí? ¿Cómo están siendo receptados en otras civilizaciones, en otras culturas, que de manera inmediata lo asocian al colonialismo, ¿sí? Entonces, si es que la idea es que estos valores realmente tienen un carácter universal, una política asimétrica, colonialista, en este caso neocolonialista, es lo que más erosiona la posibilidad de que esos valores realmente calcen en otras sociedades que no sean occidentales. Pero calzar significa querer exportar e imponer nuestros conceptos desde Occidente. Bueno, esta es la práctica histórica, no es nada nuevo. Oriente siempre ha sido representado por Occidente de tal modo que el propio Oriente se ha representado a sí mismo a través de estas categorías analíticas. Y hoy estamos frente a un nuevo modo de orientalizar Oriente, o sea, un nuevo modo de orientalismo. Pero ¿de qué tienen que preocuparse los ciudadanos europeos? Bueno, a través de la manipulación política de los gobernantes europeos, probablemente ahora se preocuparán solamente del terrorismo, de la seguridad, etcétera, etcétera. Dejarán de preocuparse, como lamentablemente viene haciéndose ya desde hace tiempo, de otras cuestiones mucho más candentes, mucho más preocupantes. 40% y más de desempleo juvenil, problemas de empobrecimiento de la clase media europea, pero además se dejarán de preocupar de pensar y reflexionar sobre aquel joven habitante de las banlieues, de las periferias parisinas, que ya en el 2005 quemaba los autos. Ya no se preguntará sobre si este sujeto
de segunda o tercera generación, o sea, ciudadano francés, tiene o no el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, porque la libertad de expresión sin justicia social es un principio solamente perteneciente a la burguesía. Gracias, Mauro. Voy donde Roberto Chum, que nos está llamando también para una opinión y después a las conclusiones. Roberto, te escuchamos, tu comentario. Buenas noches con todos. Bueno, la verdad creo que el tema es bastante candente, ¿no? Bueno, soy alumno de Daniel, para hacer un pequeño paréntesis. Mi interés es justamente esta manipulación de parte de los gobernantes, porque ¿cómo va a ser aceptable que todo este grupo como Benjamín Netanyahu, Angela Merkel y demás países que han firmado en la OTAN estén desfilando al día siguiente después del atentado diciendo todos somos Charlie, ¿no? Eso es inaudito, la verdad es inaceptable. Y dentro del contexto francés, en especial, bueno, europeo, no sé cómo la gente no hizo una contramarcha contra eso, porque en verdad acá lo vemos algunos chicos que estudiamos en la universidad que pues no es aceptable, ¿no? Y claro, todo este grupo de gobernantes están siempre metidos con los medios de comunicación, ¿no? Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Se me está terminando el tiempo y tengo que ir a conclusiones. Hernán, 30 segundos para las conclusiones. Creo que es un hecho, vuelvo a repetir, complejo. No creo que se pueda equiparar libertad de expresión con el derecho a lesionar creencias que son sagradas de los seres humanos. Creo que estamos de acuerdo con que tampoco podemos identificarnos de manera unilateral con uno u otro bando. Creo que estaríamos cayendo en el mismo juego de reconocimientos distorsionados del otro. Y creo que esto debería dejarnos una gran lección sobre cómo crear niveles de diálogo intercultural. Gracias, Hernán. Tu conclusión, Mauro, y un ingrediente. ¿La situación de violencia prevén que se va a agravar? No lo sé, o sea, esperaría que no, pero no se puede descartar. Yo apelaría a que mantengamos una capacidad reflexiva, que seamos capaces de entender de que incluso nuestras propias reacciones emotivas se inscriben en discursos y discursividades que nos han constituido. El hecho incluso de que, digamos como primera cosa de entrada, que lamentamos lo sucedido. Bueno, esta es una expresión de que estamos inmersos biopolíticamente en un discurso más grande que el nuestro. Daniel, tu conclusión. A mí me gustaría enlazar con esta idea de la posibilidad de encontrar nuevos canales de diálogo intercultural. Hay que reflexionar sobre qué mismo es la tradición occidental, cómo esos conceptos han sido manejados y se han ido distorsionando, ¿sí? Cómo se ha llegado a agotar el discurso de libertad e igualdad que han formado a la sociedad occidental contemporánea, ¿sí? Y cómo eso debe enlazarse con una realidad que es multicivilizatoria en el mundo, ¿sí? Hasta qué punto pues tenemos que hablar de unas construcciones sociales y de algo que, bueno, y un debate que parece que hace mucho tiempo lo dejamos al menos en Occidente, sobre si eso tiene o no relación con una naturaleza humana, ¿sí? Y cuáles serían las características inmanentes de esta naturaleza. Gracias, Daniel. Francisco. Telegráficamente, dos ideas. Es el momento de discutir el papel de la comunicación en las relaciones internacionales, en ese diálogo intercultural, claramente y de manera crítica, cómo trabajan los medios de comunicación en coberturas en estos actos de violencia. Y la segunda, una recomendación a los telespectadores, hablando de libertad, igualdad y fraternidad, que revisen la historia de la revolución, del intento de libertad de expresión del pueblo haitiano, para entender justamente de qué estamos hablando. Y algo que en algún momento debatiremos y analizaremos es las fuentes. Efectivamente. O del pueblo argelino, ¿no? Sí. Bueno, amigos televidentes, como siempre, los elementos de juicios se los trasladamos a ustedes y ustedes son los que sacan sus propias conclusiones. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal, yo los espero el próximo día martes.